Ocampo Ponce, y como siempre, un placer, un gusto estar con ustedes compartiendo en esta bendita señal de Mariavisión Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y nuevamente, pues, ahora una síntesis general de un documento importante del Concilio Vaticano II. Se trata del Decreto Perfecta Caritatis sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. Es un decreto y es una síntesis general, así que pues hay que poner mucha atención, disfrutar todo esto que viene en este concilio ecuménico tan importante de la Iglesia Católica. Bienvenidos, iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Pues les recuerdo nuestras vías de comunicación. Estamos en su programa Concilios y nuestras vías de comunicación son, como siempre, el correo concilios@mariavision.com. También tenemos la cuenta de Twitter, @PHILOS, Filos 1403. Por Twitter nos podemos comunicar inmediatamente durante el programa. Y los que no tengan Twitter, entonces podemos comunicarnos también por vía telefónica, ¿eh? También por vía telefónica pueden ustedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla en Mariavisión, y si no, en la cuenta de Facebook, manuel.ocampo.ponce. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a su programa Concilios. El día de hoy una síntesis general de un documento, es decir, vamos a ver muchas generalidades del documento Perfecta Caritatis sobre la adecuada renovación de la vida religiosa de este gran concilio ecuménico celebrado en los años 60 del siglo pasado. Vamos a ver cómo desde los años 1959 ya iniciaron los preparativos de este documento, de un documento que además pues es crucial en la Iglesia Católica porque la vida religiosa es muy importante dentro de la vida cristiana, dentro de la historia del catolicismo. Recordemos que desde los inicios del cristianismo, en los primeros siglos, los primeros cristianos, las primeras comunidades primitivas ya empezaban a querer vivir en común, a querer compartir los bienes y sobre todo también a seguir muy de cerca los consejos evangélicos que son la pobreza, la castidad y la obediencia. Los mismos cristianos católicos se dieron cuenta, los primeros cristianos, de la importancia, con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de la vida hecha viva de estos consejos evangélicos que son la pobreza, la castidad y la obediencia. Todas estas son características que nosotros vamos descubriendo en la Sagrada Escritura, que ya se perfilan desde el Antiguo Testamento, que es completamente cristocéntrico. El Antiguo Testamento va enfocado, encaminado a perfilar lo que va a ser la figura de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de la encarnación del Verbo. El Verbo, como ustedes saben, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Tenemos el Padre, el Hijo, que es el Verbo, la palabra, Logos, y el Espíritu Santo, que es el amor. Y bueno, el que se encarna es exclusivamente Jesucristo. Cristo, el Verbo, se encarna en la persona de Jesucristo, que adquiere en una sola persona, que es la persona divina de la segunda persona de la Trinidad, con dos naturalezas, que es la naturaleza humana que asume, es decir, que eleva, que adquiere, que la jala hacia sí, es decir, hacia Dios, hacia la Trinidad, y la persona y la naturaleza divina, que es el acto purísimo de ser, es decir, esta perfección absoluta que también se integra en la persona de Jesucristo. Una sola persona y dos naturalezas, humana y divina, un gran misterio, pero en el cual vamos desvelando lo que son las virtudes, lo que son los dones y sobre todo esta vida perfecta de los consejos evangélicos, una perfecta pobreza, una castidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo y una obediencia perfectísima, ¿sí? Nadie ha obedecido más
a las autoridades divinas y a las autoridades que Dios permitió en la tierra, que nuestro Señor Jesucristo, y hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso es que esto es difícil de entender si no tenemos una visión sobrenatural, si no tenemos una visión verdaderamente espiritual de la Iglesia Católica. A veces a la Iglesia la queremos reducir como si fuera un sistema burocrático y administrativo. Y eso es una tentación muy grande que tenemos todos los católicos, desde los obispos hasta los fieles laicos. Tenemos pasando por los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, los diáconos. Todos a veces como Marta nos quedamos en buscar, como Marta del Evangelio, las cuestiones administrativas, las cuestiones burocráticas, y nos vamos perdiendo del sentido sobrenatural de lo que es realmente la Iglesia como cuerpo místico de Jesucristo, en donde cada uno de nosotros es un miembro importante de este cuerpo que tiene por cabeza a Cristo y por alma que lo anima, que le da unidad, integridad y vida al Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos cada uno una misión muy importante dentro de este cuerpo místico. Nadie sobra, nadie está de más. Y bueno, pues estamos viviendo ahorita una crisis muy grande mundial, una crisis en donde pues hay muchos muy ricos, muy pocos muy ricos y muchos muy pobres. Y entonces, bueno, pues por los sistemas, estructuras de pecado en las que vivimos, y lo que contrarresta realmente a estas estructuras de pecado es, en gran medida, pues deben ser todos los cristianos, pero de una manera muy perfecta los religiosos y las religiosas, que ya presentaban signos de una gran crisis en los años 60 por los retos que nos presentaba la vida secular, el mundo, la tecnología, la ciencia, y que el concilio tuvo que revisar muy a conciencia si ya se habían hecho algunos documentos, ya se habían tratado la vida religiosa, y pues sale este documento que tiene pues gran riqueza, que tiene cuestiones importantes, es decir, lineamientos a considerar para que una vez que terminara el concilio se tendría que poner en práctica. Ahora han pasado alrededor de 50 años del concilio y vemos que la crisis en la vida religiosa es muy grande. Yo creo que es más profunda que la que hay en los años 60, pero sin embargo tenemos, bueno, pues todavía vocaciones religiosas, gente que quiere desprenderse de todo, vivir en comunidad y ser como como un anuncio de lo que va a ser la vida en el cielo. Pero vamos a un material para que usted se vaya enterando cómo fueron los preparativos de este documento. Vamos al material. La síntesis general del decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, Perfectae Caritatis, del Concilio Vaticano II, puede sintetizarse afirmando que se realizó una consulta inicial a los obispos en 1959. También se consultó a los superiores mayores y a las universidades católicas sobre los asuntos que deberían tratarse en el concilio, con lo que salieron 558 propuestas dedicadas a la vida religiosa y centenares de propuestas sobre distintos aspectos que afectan la vida de los institutos religiosos. Todo este material es el antecedente del decreto Perfectae Caritatis. Los temas se pueden agrupar en 4 grandes apartados. 1. La renovación de la vida religiosa. 2. La unión o federación de los institutos religiosos. 3. La exención de los religiosos. 4. La exención del hábito religioso. La comisión preparatoria, compuesta principalmente por religiosos, de los cuales 35 residían en Roma, le dio sistematización, materia y forma a todo en un texto unificado y homogéneo que se llamó De Statibus Perfectionis Acquirendae, que se imprimió en 1962 y constaba de 32 capítulos. Una vez que esto llegó a la comisión conciliar, nombrada en la primera etapa, el esquema sufrió una radical reducción, en parte porque de los religiosos se trataba ampliamente en el capítulo 6 de la Constitución de Ecclesia y en los números 34 al 36 del decreto sobre los obispos,
y también por la indicación recibida de condensar los esquemas. En mayo de 1963, el esquema de religiosos estaba listo. Llegó entonces la orden de limitarse a unas pocas proposiciones. El 27 de abril de 1964, el Papa le dio su visto bueno al tercer esquema de 19 párrafos y en 4 sencillas páginas. Otro esquema más desarrollado, el cuarto, se distribuyó a los padres. Los debates duraron del 10 al 22 de noviembre de 1964 y las votaciones parciales del 14 al 16. Las propuestas de enmienda pasaron de 14,000 e impusieron la revisión total y por otra parte la prolongación del texto. La siguiente redacción se votó del día 6 al día 8 de octubre de 1965. El 11 de octubre llegó la aprobación decisiva con 2.126 votos a favor, contra 13 votos en contra y 3 votos nulos. Solo quedaba darle forma solemne, lo que tuvo lugar en la sesión pública del 28 de octubre, con 2.321 votos contra 4 y la promulgación del Papa Pablo VI. El decreto Perfectae Caritatis es sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, y esa renovación es el hilo conductor de todas las disposiciones del decreto. Los 25 números van abordando diversos aspectos de la vida religiosa sobre los que el concilio da indicaciones generales que deben ser específicamente aplicadas por las autoridades competentes después del concilio. En el número 2, el concilio recoge los principios fundamentales que deben presidir la renovación de la vida religiosa y que son: número 1. El seguimiento de Cristo debe ser la regla suprema. Número 2. Todo instituto debe ser fiel a su propio espíritu y a su propia fisionomía. Número 3. Ha de asegurar a los propios miembros el conocimiento adecuado de las condiciones de los tiempos y de las necesidades de la Iglesia. Número 4. Debe cuidar la renovación del espíritu antes que la renovación de las formas externas de apostolado. Además, da indicaciones de que el modo de vida y de gobierno de los institutos debe ser adecuado a las actuales condiciones psicológicas, culturales y sociales, especialmente en los países de misión. Por ello, deben revisarse las constituciones, directorios, libros de costumbres y ceremonias, suprimiendo todo lo que ya no sea actual. Aquí estoy ya recibiendo algunos saludos de Leti Ponce, un saludo muy afectuoso a Leti Ponce de León, también a Fernando Tor, a Cros Roberto, a Guadalupe Abigail Morales, a Hígara Ría, también un saludo muy afectuoso para ella. Y también aquí tengo a Yuli Salazar Cárdenas, un saludo también muy afectuoso de Monclova, y a Cros Roberto, que nos dice aquí, como lo dice el Evangelio, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Quiere decir que Jesús ya lo tenía previsto y así fue? Bueno, desde luego recuerden que hay algo muy misterioso en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es del presente y del pasado y del futuro. Dios conoce en un solo acto, presente, pasado y futuro, porque Dios es pura eternidad. Dios no está en el tiempo, sino está fuera del tiempo. El tiempo es algo que es propio de la creación, de la criatura, pero Dios en toda la eternidad, pues en un eterno presente, observa el presente, el pasado y el futuro. Sin embargo, esto lo hace pues de una manera especial en lo que se refiere al futuro. En lo que se refiere al futuro, en Dios hay 2 tipos de futuros. Unos futuros que son futuros acabados, que son aquellas cosas que necesariamente han sucedido, suceden y sucederán necesariamente. Es decir, cosas que ya tiene previstas Dios y que en la historia, en el tiempo, necesariamente van a suceder, pase lo que pase, porque ya están así dispuestas en la sabiduría infinita y eterna de Dios. Pero hay otros futuros que se llaman futuros condicionados.
Y estos futuros condicionados están condicionados a la interacción que tiene la libertad de Dios con la libertad de las criaturas, en este caso que nos corresponde a nosotros con las criaturas inteligentes. De modo que Dios, por ejemplo, ya de cara a la criatura, visto desde la criatura, puede cambiar de opinión, es decir, puede cambiar su designio por la oración de las personas, por ejemplo. Una oración muy profunda de las personas puede, gracias a estos futuros condicionados que no están acabados porque requieren de la intervención de la libertad humana, lo cual no quiere decir que Dios no sepa lo que va a suceder, sino que están condicionados a lo que el hombre o la criatura o cualquier criatura libre, puede ser un ángel, por ejemplo, también, pues intervenga en la interacción con la libertad de Dios. Un verdadero misterio, porque Dios, sabiendo todos, no alura la libertad del hombre. Y entonces escucha nuestras oraciones, y nuestras oraciones pueden hacer cambiar el rumbo de la historia. Por ejemplo, las oraciones de un enfermo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Pues lo sabemos gracias a la revelación, a la Sagrada Escritura, el Antiguo y Nuevo Testamento y a la tradición viva de la Iglesia. Siempre ha sido así, siempre Dios ha manifestado, y también en la vida de los santos, está lleno de ejemplos esta vida de los santos sobre cómo Dios, conociendo estos futuros condicionados, están condicionados a que el hombre actúe también, a su libertad, a la participación del hombre en su historia, en la historia. Aunque ya hemos visto en otras ocasiones que también con su gracia Dios va obteniendo lo que Él va queriendo de nosotros sin perjuicio de nuestra libertad, es decir, sin alterar, sin intervenir en nuestra libertad, nos va dando gracias y gracias para poder al final de nuestra historia Él triunfar en nuestras almas, siempre y cuando nosotros simplemente lo permitamos, es decir, lo dejemos actuar. Constantemente estamos atacados nosotros por el demonio, por todas las seducciones del mundo, y eso nos aleja de Dios, pero el Espíritu va actuando fuertemente en nuestra alma. Hay personas que con su libertad lo acallan totalmente y ya no quieren, le dan la espalda a Dios, y esto es muy grave, porque obviamente uno de los futuros condicionados es nuestra misma salvación, y lo que fue el pecado de Adán y Eva también fue un futuro condicionado. Dios, ¿cómo iba a querer que nosotros pecáramos? Eso no lo puede querer Dios de ninguna manera. Sin embargo, sí lo tenía previsto, sí, eso sí, pero porque Dios quería una criatura libre. Vamos a un corte y regresamos para seguir profundizando en este tema tan importante. Aquí estoy con ustedes, bueno, pues a través de las redes sociales. Qué maravilla esto de las redes sociales. Puedo mandarle un saludo afectuoso a Fátima Cabrita, a Venezuela, desde Venezuela, que nos están viendo. Mucho cariño a ese país, al país de Venezuela, un país de América Latina. Toda América Latina está teniendo un problema muy grave, una crisis muy grande por esto que les decía, justo del materialismo, el materialismo que tiene estas dos vertientes. Por un lado, el capitalismo, el liberalismo que pone toda su confianza en el dinero, y luego el colectivismo marxista o de izquierda que ha pues impregnado prácticamente a América Latina, y que ha dejado pobres, ¿verdad? Tanto el capitalismo como el marxismo, o la izquierda, o el comunismo, ha dejado empobrecida a gran parte de la población mundial y a muy pocos, muy ricos, que eso es el problema más grave que tenemos económico y político por vivir realmente al margen de la verdad. También quiero mandarle un saludo muy afectuoso al padre José Juan de Puerto Rico, y también al padre Eliseo de Gea Gil en España, al doctor Eudaldo Forment en España, también en Barcelona, junto con su esposa Elena Costa Carrera. Un saludo muy afectuoso para los dos también, y al padre Ender Artigas, al padre Ender, que está en Trujillo, en la diócesis de Trujillo, en Venezuela. En fin, aquí tenemos pues varios saludos. Desde luego, pues muchas gracias a todos por sus saludos, y vamos a continuar avanzando en este tema. Ya vieron ustedes cuántos procesos, cuántos procedimientos para poder sacar un documento final. Y bueno, estos procedimientos se hacen pues realmente
pues en unos análisis muy fuertes en donde se va viendo todas las necesidades, lo que es la vida religiosa. Y la vida religiosa, fíjense que aparte de los consejos evangélicos, la vida en común es otro de los puntos que resalta en la vida religiosa, que hay que destacar, la vida comunitaria. Para que sean religiosos, institutos de vida religiosa o de vida secular, hay que vivir en común. Esto es algo muy hermoso porque así fue como nos enseñó a vivir nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra, a compartir los bienes. Entonces, por eso la vida religiosa va viviendo la vida de Cristo de una manera más perfecta, el cristianismo de una manera más perfecta, a partir de estos elementos. Y la vida comunitaria se centra principalmente en una virtud muy importante que produce la vida fraterna. Por eso se llaman a veces fraternidades y por eso la vida comunitaria, ¿verdad?, requiere de esta virtud y por eso también el documento se llama Perfecta Caritatis, porque esta virtud central es la virtud de la caridad, una virtud teologal infusa. Recordemos que una virtud es un hábito, ¿sí? Un hábito, algo que es difícil de quitar, que una vez que uno lo adquiere, es difícil de quitar. Y dentro de los hábitos, pues tenemos unos que son buenos y otros que son malos. Los buenos se llaman virtudes y los hábitos malos se llaman vicios. Lo malo de estos vicios es que, como las virtudes, tienen, al ser hábitos, un denominador común, que son difíciles de remover. Una vez que uno adquiere una virtud o un vicio, ya es muy difícil de quitar y por eso es mejor ir buscando las virtudes. Pero dentro de las virtudes hay unas que perfeccionan a la inteligencia, fíjense, como la ciencia, la virtud del entendimiento, de la inteligencia y la virtud de la sabiduría, que es la virtud más importante de todas las virtudes intelectuales. Y luego tenemos otras dos intelectuales que son el arte y la prudencia. Pero además de estas virtudes que perfeccionan al intelecto, es decir, a la inteligencia, tenemos las virtudes morales. Fíjense, las virtudes morales perfeccionan a la voluntad y dentro de las virtudes morales tenemos a la prudencia, que es intelectual y moral, por eso la mencioné con las intelectuales y es como la que gobierna porque es intelectual, pero también hace que la voluntad actúe bien. Y tenemos la justicia, la fortaleza y la templanza, que actúan a través de la voluntad a los apetitos del hombre, a regular nuestras pasiones que a veces, nuestras pasiones sensitivas están muy desordenadas, toda la vida sensible, el amor, el odio, el deseo, la tristeza, la aversión, la esperanza, la desesperación, la ira, todas estas virtudes del apetito concupiscible y el irascible son reguladas por estos hábitos que son las virtudes. Pero estas virtudes tienen una parte natural, es decir, que el hombre la adquiere a través de la repetición de actos buenos o de actos virtuosos, y algunos también pueden ser innatas o ya se nace con mucha disposición para estas virtudes, o pueden ser también infusas, es decir, Dios nos las puede dar. Y estas virtudes, cuando las da Dios, estas virtudes adquieren un plano sobrenatural. Pero sobre todo este repertorio de virtudes, que además tienen partes integrales, partes subjetivas, partes potenciales, o sea, tienen varias partes que son muchas virtudes más, como por ejemplo la magnanimidad, la magnificencia, como son, por ejemplo, la liberalidad, como la piedad, ¿sí? La fortaleza tiene muchas partes muy importantes también que hay que conocer y que los cristianos debemos conocer y que las observamos en la vida de las personas. Bueno, pues además de todas estas tenemos las tres virtudes sobrenaturales infusas, que son la fe, la esperanza y la caridad. La fe, que alimenta, pues que es una virtud principalmente intelectual, aunque la voluntad también interviene. La esperanza, ¿sí? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza? ¿En Dios o en el mundo? ¿En las cosas del mundo o en el mundo o en las cosas de Dios? Nuestra confianza, nuestra esperanza, lo que esperamos nosotros, la vida eterna. No es cualquier esperanza, no es esperar que me saque la lotería, sino es esperar la vida eterna, es decir, la vida bienaventurada. Y sobre de estas tres está la caridad, que es una virtud, que es la virtud del amor y que es muy perfecta. ¿Por qué? Porque la caridad,
tiene como objeto principalmente a Dios, al prójimo, a nosotros mismos y al prójimo. En ese orden va la caridad. Dios, nosotros mismos y el prójimo. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, eso es la caridad. Por eso es el amor más perfecto que puede aspirar el hombre, el amor de caridad. Y por eso es una virtud tan perfectísima que solo es superada por otro hábito, otra cualidad, que no es precisamente una virtud, sino más bien un don, es decir, que tiene un nivel más alto, porque después de las virtudes están los dones, y los dones son, pues, gracias de Dios, son gracias dadas, los dones son también hábitos o cualidades, pero que nos hacen obrar ya no como si fuéramos humanos, sino como si fuéramos Dios mismo. Por eso están por encima de las virtudes, y realmente la interacción que tiene que tener la virtud de la caridad, es decir, el amor a Dios sobre todas las cosas, a nosotros y al prójimo como Dios nos ama, fíjense, al prójimo como Dios nos ama. Si nosotros tuviéramos la virtud de la caridad, infusa de la caridad realmente, pues otra cosa sería el mundo. Pero desafortunadamente la virtud de la caridad se pierde muy fácil, se pierde cuando uno tiene un pecado grave o mortal. Pues este documento se llama Perfecta Caritatis porque la virtud de la caridad es la vida, lo central en la vida religiosa. Si no se vive el amor de caridad, aquello se convierte en un infiernito. Imagínense nada más. Religiosos o religiosas o seglares o sacerdotes religiosos o monjes viviendo juntos en donde brilla por su ausencia la caridad, donde no se viven las virtudes, pues se convierte, como decía San Agustín, en la civitas diabolis, ¿sí? Como si fuera una ciudad del diablo en donde pues reinan las envidias, el pecado y toda clase de desórdenes. Por eso es importante, ¿verdad?, que los religiosos vivan la caridad, y que les decía, la caridad es superada por la sabiduría infusa, que es un don, el don de la sabiduría, y sin la sabiduría, la caridad nunca puede llegar a su máxima perfección. Por eso es que aunque la virtud de la caridad es la virtud suprema, es superada por el don de la sabiduría, porque nadie puede amar lo que no conoce, y para amar perfectamente necesitamos que Dios nos infunda esta sabiduría, que no es la sabiduría del mundo, que es una virtud, que es una cualidad, porque es un don del Espíritu Santo, que además nos permite, es intelectual, porque es una sabiduría que nos permite conocer la verdad, pero las verdades divinas de un modo más profundo y más perfecto, pero además nos hace también obrar conforme a esas. Es un don, es una cualidad que es intelectual y moral, que va directamente a la inteligencia, pero secundariamente a la voluntad, porque en el don de la sabiduría, el sabio con don de la sabiduría sobrenatural es por lo mismo santo, ¿sí? Se santifica porque este don no es como las virtudes, que está la prudencia, que es la que garantiza que se hagan las obras buenas, por un lado, y la inteligencia. Puede haber un sabio imprudente, ¿no?, en el orden natural, pero ya en el orden del don de la sabiduría, cuando es el don de la sabiduría, el sabio es santo, además, y entonces vive, porque esta sabiduría informa a la caridad para que se lleve a su máxima expresión. Pues esto es lo que tiene que vivir en la vida comunitaria, en la vida fraterna, los institutos seculares, las órdenes de religiosos y religiosas que hemos visto que tienen vida activa y contemplativa, y por eso se llaman religiosos. Y tenemos también las órdenes monásticas, que son monjes y que tienen vida principalmente contemplativa, aunque con algo mínimo de acción, y algunas son de clausura. Aparte tenemos, pues les decía, los institutos seculares, donde puede haber sacerdotes conviviendo con laicos en un instituto secular o en una asociación de vida apostólica, ¿sí? El derecho canónico, pues vienen todas estas figuras jurídicas que no son más que la expresión de cómo el Espíritu Santo va actuando. Pero vamos a avanzar un poco más con este material que les tenemos preparados con mucho cariño. Continuando con la síntesis general del decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa del Concilio Vaticano II, Perfectae Caritatis, entre los puntos más importantes
destaca que los elementos comunes de los miembros de cualquier instituto religioso son la profesión de los consejos evangélicos por los que, renunciando al mundo, viven únicamente para Dios. Esta dedicación al servicio divino constituye una especial consagración que radica íntimamente en el bautismo y la expresa más plenamente tal y como viene en el número 5. Esta consagración debe llevar a unir la contemplación con el celo apostólico. El cultivo de la vida espiritual es condición indispensable para la renovación de la vida religiosa. La oración, la escritura, la liturgia, la Eucaristía son los medios principales de santificación de los religiosos. De todos modos, el concilio no aclaró la relación de la consagración bautismal con la consagración religiosa. Además, trata de las distintas formas de vida religiosa, los institutos de vida contemplativa y los de vida activa, de la vida monástica y conventual, que se han de conservar acomodando lo que sea necesario a las actuales necesidades de las almas, de la vida religiosa laical y de los institutos seculares. De los consejos evangélicos que son la castidad, la pobreza y la obediencia, así como de la vida común, se ocupan los números del 12 al 15, respectivamente. El resto del decreto trata de la clausura de las monjas, del hábito religioso, de la formación de los religiosos, de la fundación de nuevos institutos, así como de la forma de afrontar situaciones de decadencia o de obras apostólicas que han perdido su sentido. Recomienda las conferencias o consejos de los superiores mayores que, en colaboración con las conferencias episcopales, pueden contribuir eficazmente a la distribución de los religiosos y del trabajo, y a la coordinación de las obras. Los documentos romanos que desarrollan la enseñanza del concilio sobre la vida religiosa son la Exhortación Apostólica Evangelica Testificatio de 1971 de Pablo VI, la Instrucción Mutuae Relationes de 1078 de la Congregación para los Religiosos y los Institutos Seculares y Congregación para los Obispos, sobre las relaciones entre obispos religiosos en la Iglesia, la vida fraterna en comunidad, Congregavit Nost in Unum Christi Amor de 1994, Instrucción de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, la Exhortación Apostólica de Juan Pablo II, Redemptionis Donum de 1984 y de manera especial la Exhortación Apostólica Post-Sinodal Vita Consecrata de 1996, escrita también por San Juan Pablo II. Todos estos documentos del Concilio Vaticano II, pues generaron otros documentos, como ustedes lo han visto. Bueno, quiero mandarle un saludo a Fátima, también a Patti, a María Teresa Cervantes y a Gerardo Segovia, también un saludo muy afectuoso, a Felipe de Jesús, que nos está viendo desde San Luis Potosí. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vean cuántos documentos salieron posteriores al Concilio Vaticano II, incluso documentos de San Juan Pablo II, del Papa Juan Pablo II, que, bueno, hablan sobre este tema. Pero es que realmente lo importante aquí que hay que ver es que lo central en la vida religiosa es seguir más perfectamente a Jesucristo, a Cristo. Es una vida más radical en Cristo y por lo tanto que te lleva a una vida más perfecta. Algo que se ha perdido en la vida religiosa a veces y también en la religiosidad de todos los demás, de los laicos, y que es fundamento para que puedan prosperar estas congregaciones religiosas, estos institutos de vida religiosa, de vida consagrada, ¿verdad?, que quiere vivir los consejos evangélicos, pero también en el general de los cristianos, de los bautizados, de todos los bautizados, son dos cosas muy importantes que se han perdido y que yo he notado a lo largo de estos años. Se ha perdido la vida interior, es decir, la oración.
Una cosa es que, bueno, la vida de los religiosos, de los sacerdotes, puedan rezar el oficio divino, que puedan ir a los digamos, pues a las celebraciones litúrgicas también, pero otra cosa muy distinta es la oración personal. Si nosotros no tenemos oración personal, y esto lo saben perfectamente los religiosos y todos lo sabemos, pero hemos descuidado en este mundo la oración personal, hablar con Dios y también escuchar a Dios, saber hablar con Él y saber escucharle. Es algo que estamos perdiendo los católicos. Y otra cosa muy importante, se ve completamente un desmoronamiento de lo que es la formación intelectual, tanto en los institutos de vida consagrada, en los laicos, en los religiosos, en las religiosas y en los sacerdotes. La formación intelectual, sabemos que, por ejemplo, para un sacerdote son 4 áreas de formación: el área intelectual, el área humana, el área espiritual y la pastoral. Sin embargo, hemos querido hacer una pastoral, es decir, puro activismo, caer en la pura actividad, sin un fundamento, sin la estructura que le da sólida, que sostiene todo, que es la formación intelectual. Nadie ama lo que no conoce y estamos viviendo con una fe muy superficial y prácticamente sensible. Verdaderamente es impresionante ver cómo las librerías católicas de hace 20 años y lo que vemos ahora en las librerías católicas ha cambiado tan radicalmente. Encontrábamos nosotros obras, cantidad de obras de grandes filósofos, grandes teólogos, con una profundidad, con una doctrina perfecta. Ahora vamos y encontramos muchísimas cosas que van directamente enfocadas a lo sensible, a sentir bonito, a una espiritualidad volcada hacia los sentidos en lugar de hacia el intelecto. Y como los sentidos pues son tan frágiles y tan débiles, pues todo eso es realmente, pues no es que no ayude, pero si no tiene la base sólida de la formación intelectual, pues entonces se desvanece. Hemos visto cómo el Concilio Vaticano II y infinidad de documentos de la Iglesia Católica han puesto a Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, como una parte fundamental en la formación intelectual y en la formación teológica, filosófica y teológica de todas las personas, sobre todo de los que se van a dedicar a la vida consagrada, y está prácticamente desterrado de todos los seminarios, de los institutos de vida religiosa. No digo que de todos, pero casi prácticamente de todos. Se le conoce muy poco, se producen muy pocas obras ya sobre Santo Tomás, y no es que la doctrina católica se reduzca a un pensador, pero que es el más grande teólogo y filósofo y que ha podido hacer una síntesis más grande recogiendo todo lo que fue desde los griegos hasta los padres de la Iglesia y luego hasta toda la Edad Media, y que además prevé todos los errores, porque Santo Tomás previene, Santo Tomás de Aquino del siglo XIII, todos los errores que se han venido dando después hasta la actualidad. Por eso no es cualquier pensador. Y yo sé que a veces en los seminarios y los religiosos y los sacerdotes, ay, es que Santo Tomás, no, es que eso ya pasó, es que no, es que por eso el magisterio de la Iglesia lo ha aconsejado tantas y tantas veces, y además forma parte también de una necesidad. No nada más es un consejo, únicamente un consejo, sino hay una exigencia del magisterio de la Iglesia Católica, de los documentos, hasta del Código de Derecho Canónico, para que se estudie más a Santo Tomás y a otros autores también, a San Agustín, y todo lo que es la filosofía y la teología propia de la Iglesia Católica. Recordemos que la filosofía y la teología son ciencias sagradas, pero todo esto está tan desmoronado, tan desvirtuado, que claro, al caerse la parte intelectual, se cae automáticamente la parte humana, se cae también la parte espiritual, y la pastoral se convierte, bueno, prácticamente en cantos y juegos. No se puede seguir por ese camino, porque así no se puede realmente lograr lo que va por encima de los dones del Espíritu Santo, que son los frutos del Espíritu Santo. Es decir, estas obras sobrenaturalmente perfectas a las que estamos llamados a hacer, y las cuales, las más importantes de estas obras, son las bienaventuranzas, ¿sí? Las bienaventuranzas son frutos. ¿Qué es un fruto? Un acto humano perfecto, sazonado, perfectísimo,
que realiza el hombre, pero de manera prácticamente sobrenatural. Es el hombre actuando como si fuera Dios. Es Dios que actúa en nosotros y con nosotros y por nosotros. Eso es un fruto del Espíritu Santo y las bienaventuranzas que si nosotros viviéramos esto, pues otra cosa sería el mundo. Pero cuánto hemos fallado, porque lo poquito que le toca al ser humano, que es dejar que Dios actúe en él, eso lo vamos impidiendo con nuestra mal comportamiento, pues realmente nuestras resistencias, nuestras oposiciones a la acción del Espíritu Santo, que además de todas maneras sigue actuando en nuestra alma. Claro, no hay que dejarnos llevar tampoco por las apariencias, porque todo esto se ve en el mundo, lo vemos, estructuras de pecado, estructuras que van en contra de la vida, en contra de la religión, en contra del mensaje del Evangelio, y ahí los cristianos. Pero también hay cosas que no vemos, que es la acción del Espíritu Santo en cada alma, y Dios va trabajando en sus almas. Hay que tratar, sobre todo también, de orar mucho por los religiosos, por las religiosas, por todas las personas que se dedican a la vida consagrada y que además son, como les decía, un anticipo de lo que va a ser la vida en el cielo, donde no va a haber esposos, esposas, hijos, ya no va a haber nada de esto, ¿sí? Todos vamos a ser, pues, hermanos en Jesucristo, y vamos a vivir en la vida eterna, en una vida eterna en cuerpo y alma, disfrutando de esta eternidad, de la compañía de Dios, pero además en cuerpo y alma y compartiéndolo con nuestros seres queridos. Bueno, pues este documento es fundamental, Perfecta Caritatis. La caridad es una virtud fundamental para los religiosos y para poder vivir en la vida realmente comunitaria y vivir los consejos evangélicos, desde luego, obviamente, con los sacramentos. Una vida volcada a los sacramentos, principalmente centrada en la Eucaristía, es decir, en el mismo Cristo. Pues es así como hemos llegado al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Gracias por su compañía y continúen ustedes aquí en María Visión, que siempre tiene cosas muy buenas espiritualmente, saludables para su espíritu. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.